que el internet se está configurando apenas, ¿sí? Pero logré entrar. Entonces, por eso vamos a tener algunas fallitas por allí. Espero su comprensión. Y las diapositivas que se me perdieron, pues mañana las vamos a volver a incorporar. Ok. Bueno, vamos a hablar entonces del metabolismo del ácido fólico, con esa salvedad de que les comentaba, ¿no? De que algunas imágenes que yo quería hacer más práctico, lamentablemente se me perdieron, si les repito, se desconfiguró mi equipo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de la historia fólico, cómo fue descubierto, quién lo descubrió, por qué lo designaron como ácido fólico. Ok. Entonces, el ácido fólico se aplica a una familia de vitámeros, o sea, de vitaminas, con actividad biológica equivalente. Y así se les puede encontrar como folato, folatos o folacina. El ácido fólico fue aislado en 1943 por un grupo de científicos comandado por el doctor Robert Stockdale de los laboratorios Lederle. Y por eso él deriva de ese laboratorio, el laboratorio Lederle, y se llama ledetrexato. Esa es una forma de metotrexato que se utiliza para el tratamiento de las leucemias. En 1945, bueno, primero, en 1930, la doctora Lucy Weiss describió un factor hematopoyético en las levaduras con capacidad de curar las anemias macrocíticas tropicales, anemias macrocíticas tropicales de la India. Trabajaban por allí en ese entonces estas personas. India es nombre propio, por lo tanto debe de ir con mayúscula. ¿Sí? Ok. A dicho factor se le denominó factor Weiss, encontrándose en el hígado y utilizado para la curación de las anemias perniciosas. O sea que el mayor almacén de hígado, porque los folatos no están en los alimentos cárnicos, sino más bien ni lo producimos tampoco nosotros, sino más bien están en los alimentos de hojas verdes, como la lechuga, la lechuga, las espinacas, el berro, etcétera. Allí se encuentran los folatos. Y hay otras frutas, como el melón, los espárragos, donde también podemos encontrar muchos folatos. Ok. Y anemia perniciosa quiere decir que morfológicamente es macrocítica normocrómica, pero esta anemia, ¿sí? Produce macrocitosis y normocromia, pero esta anemia, la diferencia es que no es causada por deficiencia de folatos o de vitamina B12, sino de un factor que se llama factor intrínseco, que es producido por las células epiteliales del estómago, las células que producen el ácido clorhídrico, producen un factor que se llama
anemia se llama anemia perniciosa. En 1941, Michael y colaboradores propusieron el término ácido fólico como factor de crecimiento presente en las hojas de las espinacas, ¿sí? Es muy importante que cuando consumamos hojas verdes, espinacas, acelgas, lechugas, etcétera, las consumamos crudas. No se les vaya a ocurrir cocerlas porque el ácido fólico se pierda. Entonces, hay que consumirlas naturales, pero eso sí, bien lavaditas, ¿verdad? Bien lavaditas, primero con agüita y jabón, luego se les deja caer un chorro de agua natural, posteriormente se someten en un traste que tenga, por ejemplo, cloro, 2 gotitas de cloro por cada litro de agua, o bien hay otros microcin, creo que se llama, o microdin, creo es, también es un desinfectante para matar virus, para matar hongos, para matar bacterias. Entonces, a las lechugas y a las acelgas hay que pasarlas por allí para que las podamos consumir de manera cruda, ¿sí? Porque ya les dije, no las pongan a hervir ni a cocer, porque pierden todas sus propiedades que tienen de ácido fólico. Muy bien. En el año de 1945 se identificó y sintetizó el ácido peroiglutámico, que es una parte importante del ácido fólico, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo se compone estructuralmente el ácido fólico. Los mamíferos, ustedes, todo el orden de mamíferos que hay en la Tierra, dice, no sintetizan el ácido fólico. Por esa razón lo tenemos que tomar de la dieta, ¿sí? La dieta, ahí viene el ácido fólico en la dieta. Hoy en día hay muchos alimentos que están adicionados con ácido fólico. Las tortillas, por ejemplo, las adicionaron ácido fólico o folatos. Bueno, esta es una primera parte de funciones, luego vamos a ver que hay otras funciones además, dice. Los folatos cumplen diversas funciones a nivel celular, como por ejemplo, son cito y genoprotectores. Es modulador del cáncer y de la hipergenética. Participa en la síntesis, mantenimiento, estabilidad, reparación y expresión del DNA. Quizá una de las funciones más del folato sea esta que tiene que ver con la síntesis del DNA. Por eso en las anemias macrocíticas normocrómicas vamos a ver que la célula no duplica su DNA. Es un DNA grande, es una célula grande, ese es el motivo de la macrocitosis. Sin embargo, lo que está pasando en su citoplasma es normal, porque en el citoplasma, en el citoplasma donde están los ribosomas está hemoglobina. Por eso son anemias macrocíticas normocrómicas. El color del eritrocito es normal. Lo que cambió es que el DNA está muy retardada su duplicación. Se va a duplicar, sí, pero en mucho tiempo. A eso se le conoce como asincronismo núcleo-citoplasma. Dicho de otra manera, el citoplasma está normal, lo que está anormal es lo que pasa en el núcleo. Y precisamente porque no tiene timidilatos ni uridilatos, que son sustancias básicas de expresión de la célula se duplique. Es muy importante, dice, su deficiencia se asocia con defectos del tubo neural. Por eso ustedes como médicos van a saber utilizar el hierro y los folatos cuando estén ante una paciente que llega a su control prenatal. Porque acuérdense que se deben de utilizar estos fármacos antes de su embarazo, ¿sí? Antes del embarazo, durante el embarazo. ¿Para qué? Para que el niño tenga defectos del tubo neural. Decirles aquí que Chiapas es el campeón mundial, lamentablemente, ¿sí? De alteraciones del tubo neural, como lo es el labio y paladar hendido, como lo es el meningocele, el mielomeningocele, la espina bífida, etcétera, etcétera, ¿sí? Existe una hipótesis que no ha sido comprobada,
una universidad de la Universidad de Colorado pretendía hacer una investigación en los altos de Chiapas, porque ahí es donde se ve problemas del tubo neural, y se infiere que se da este fenómeno por el parentesco que hay entre los familiares que se casan entre ellos, ¿sí? Entonces, los familiares muy cercanos se casan entre ellos y hay alteraciones genéticas, ¿sí? Eso es lo que se piensa, ¿verdad? Otra función del ácido fólico es que restringe el crecimiento fetal, el crecimiento del feto, porque, repito, el ácido fólico no es exclusivo. Todas las células del cuerpo requieren de ácido fólico, requieren de hierro y además requieren de vitamina B12, ¿sí? Producen anemia por consiguiente y están también implicadas las enfermedades cardiovasculares cuando se aprecia una deficiencia de folatos, sobre todo en algunas coagulopatías, ¿sí? Que esas pueden generar precisamente trombosis o pueden generar infarto al miocardio. Y ahí que el ácido fólico, sus derivados del ácido, tomen en cuenta como productos bioquímicos marcadores de una probable trombosis y son elementos predictores de una trombosis, de un infarto al miocardio. Acá en Chiapas se han hecho trabajos allá en el centro hospitalario que está en Tapachula, ¿cómo es que se llama? Ciudad Salud, se han hecho trabajos. Hay un amigo químico, un doctor en ciencias que hizo un trabajo, efectivamente, había un porcentaje de pacientes con infarto al miocardio que estaban relacionados con la deficiencia de folatos y con el acúmulo de un aminoácido que se llama cisteína. Por eso había exceso en sangre de hemocisteína, hemocisteinuria, hemocisteinemia, ¿sí? Entonces se encontró, ¿verdad?, de que por eso son marcadores predictores de problemas de la coagulación. Y además de folatos puede provocar disfunción cognitiva y distintos tipos de neoplasias, entre otras, ¿no? Por eso vean ustedes la importancia de consumir folatos. El melón es rico de folatos, los espárragos son ricos en folatos, las hojas verdes son ricas en folatos, pero ya les dije, hay que consumirlas en estado natural, sin cocción. Ok. Su estructura química. Los folatos deriva su nombre de un nombre, de una palabra griega que es folium, y folium quiere decir hoja, ¿sí? Quiere decir hoja. Los folatos también son conocidos como vitamina B9, ¿sí? Y se encuentran, dice, en forma natural en diferentes alimentos, incluidos los vegetales verdes y el hígado, ¿sí? No porque lo produzca el hígado, aclaro. El hígado es un almacén de folatos. El hígado, ¿sí? Después de que se lleva a cabo su metabolismo, el ácido fólico se tiene que almacenar y el órgano que con mayor frecuencia almacena el ácido fólico, pues es el hígado, ¿sí? Ok. ¿Cómo está constituido químicamente el ácido fólico? Está constituido por tres moléculas. Una molécula que se llama ácido P-aminobenzoico, una molécula de ácido glutámico y un anhídrido aromático de pterina, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la pterina? Pues dice, puede encontrarse totalmente como tetrahidrofolato, ¿sí? O en forma parcial como de hidrofolato, o también denominado folato reducido, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean esta molécula, esta estructura molecular, se refiere al tetrahidrofolato. Y esta FHO, H2, se refiere al dehidrofolato, aunque el dehidrofolato no es DHMT, DFT, dehidrofolato. Ok. Son estructuras amarillas cristalinas, estables al aire y soluciones neutras, sensibles a la luz y al calor, lo que les decía.
No hay que exponerlas a la luz del sol, ni exponerlas a que se calienten, a que hiervan. ¿Por qué? Porque el calor hace que pierda todas sus propiedades. También es sensible a las radiaciones ultravioletas, a los colores y a los oxidantes. Los folatos tienen una vida media de 100 días, ¿sí? 100 días, más o menos, unos de 4 a 6 meses más o menos aproximadamente, esa es la vida media de los folatos, ¿sí? Se puede almacenar entonces en el hígado. Por eso de ahí la importancia de mantener íntegros el hígado. Vean, el hígado almacena hierro, el hígado almacena folatos, el hígado almacena vitamina B12, produce albúmina, en fin, proteínas que participan en el metabolismo celular. Entonces, los folatos son sustancias hidrosolubles de asimilación rápida y de gran facilidad para perderse por orina y por heces. Su eliminación, pues, se va a dar por orina y por heces, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos saber también qué cantidad de folatos hay en el cuerpo, pues basta con hacer un examen general de orina, ¿verdad? Y determinar los folatos en orina, las heces. Dice, los mamíferos lo toman de la dieta en forma de poliglutamatos. Todos los folatos que ingerimos, que vienen en las hojas verdes sobre todo, los ingerimos como poliglutamatos, ¿sí? Y esos poliglutamatos, para que se puedan transportar, porque la albúmina lo va a transportar, o una foliltransferasa, lo va a transportar hacia los, puede ser los eritroblastos de la médula ósea, pueden ser los hepatocitos, pueden ser los enterocitos, etcétera. Esos folatos que comemos son en forma de poliglutamato, entonces tienen que hidrolizar, se tienen que reducir en el lumen del intestino delgado. ¿A qué? A monoglutamatos, y como monoglutamatos van a ser absorbidos, ¿sí? Van a ser absorbidos. ¿Por quién? Por el enterocito. Y una vez que son absorbidos por el enterocito y cumplen su función, salen a la circulación. Entonces, en ese a otros tejidos, los va a llevar a generar reacciones bioquímicas en otras partes del cuerpo. Ok. Entonces, la pterina, que era una parte importante desde el punto de vista bioquímico de los folatos, dice, puede encontrarse parcialmente reducido en la posición 7-8, lo que nos da una fórmula molecular de H2-PTE glutámico, o también llamado de hidrofolato, que reducida, decíamos, ¿verdad? De los folatos. La forma activa del folato es el tetrahidrofolato. Ok. O bien dice completamente reducido en la posición 5, 6, 5, 6, 7 y 8, que nos da una fórmula química de H4PT, o sea, ácido pteroil glutámico, o también llamado tetrahidrofolato. ¿Qué es lo que hace el tetrahidrofolato? Dice, es capaz de aceptar unidades de un solo átomo de carbono que se fija en las posiciones 5, 10 o ambas, y puede encontrarse en diferentes estados de oxidación. En las formas más oxidadas, la sustitución se puede producir en la posición 5, y cuando se encuentra en la posición 5 se genera o se forma una molécula que se le llama 5-formil tetrahidrofolato. En la posición formaría el 10-formil tetrahidrofolato, o en ambas, que formaría la molécula 5,10 metil tetrahidrofolato. Ok. En las formas intermedias, la sustitución ocupa ambas posiciones, 5,10 metilén tetrahidrofolato, o en las formas reducidas, la sustitución ocupa la posición 5. Por eso se genera 5-metil tetrahidrofolato. Los folatos también tienen sus propiedades físico-químicas.
¿sí? Y así tenemos que el ácido fólico, o sea, el ácido pteroil glutámico o vitamina B9, como se le conoce, se presenta, dice, como un polvo cristalino de color amarillo, poco soluble en soluciones ácidas o básicas débiles. Sí, esto lo podemos ver en las ampolletas, por ejemplo, sobre todo en las ampolletas de ácido folínico, que es un ácido eh, es un, es un folato reducido. Ok. Los folatos son insolubles en alcohol, en acetona, en éter y soluciones neutras, sensible a la luz, a las radiaciones ultravioletas, a los ácidos, a los álcalis, a los oxidados. Dice, las formas reducidas, como serían el teidofolato y el tetraidofolato, son inestables en presencia de aire. Ok, ahora vamos a ver su absorción y su metabolismo. La absorción de los folatos se lleva fundamentalmente a cabo en el intestino delgado, en los bordes en cepillo en los bordes en cepillo del lado, ¿sí? Y para ello es necesario, como les he dicho en otras ocasiones, que los tejidos estén íntegros para llevar a cabo de una manera correcta esta absorción. Si el intestino estuviera inflamado, estuviera alterado, ¿sí? Su estructura interna, por ejemplo, que hubiese un proceso inflamatorio, que hubiese un linfoma, ¿sí? Localizados allí precisamente, pues los folatos no pudieran absorberse correctamente. Entonces tiene que haber en el enterocito, en la unidad anatómica y funcional del intestino, dice, el monoglutamato es nuevamente poliglutamado. Acuérdense, ¿cómo ingerimos el folato? Como forma de poliglutamatos. Luego esos poliglutamatos para que se pueda absorber, se tienen que desdoblar a monoglutamatos. Y ya una vez dentro del enterocito se tiene que volver otra vez a poliglutamar. ¿Para qué? Para que sea transportado por la albúmina, porque la albúmina lo transporta de esa forma. Si fuera en forma de monoglutamatos, ¿sí? No se pudieran absorber, entonces se tiene que convertir otra vez en poliglutamatos. Entonces, reitero, ingesta, forma de poliglutamatos en la mayoría de los alimentos. Llega al intestino donde se va a absorber, se tiene que convertir a monoglutamatos para que pueda entrar al enterocito, gracias a la acción de algunas enzimas como el la folil transferasa. Una vez que ya está en el enterocito y quiere pasar a otras estructuras, por ejemplo, la mitocondria, otras estructuras de las células, se tiene que convertir nuevamente en poliglutamatos. ¿Para qué? Para que sea captado por la albúmina y pueda ser llevado, ¿verdad? Como la albúmina es su proteína de transporte, por así decirlo. Y hay otra proteína de transporte de los folatos que es la foliltransferasa, ¿sí? Entonces, transporta el ácido fólico, sobre todo se va a llevar a la médula ósea o se va a llevar el hígado en la médula ósea. ¿Por qué? Porque ahí se va a llevar a cabo la síntesis de hemoglobina, ¿sí? Entonces, aunque aquí no participa para la síntesis de hemoglobina, lo que hacen los folatos es participar para la síntesis del DNA. Igual mecanismo hace la vitamina B12, ¿sí? Participar desde el DNA. Quiere decir que si hay folatos, ese DNA se va a duplicar, se va a hacer más pequeñito. Cuando hay ausencia de folatos, de DNA o de factor intrínseco, la célula no tarda mucho en duplicar su DNA. Entonces, en esas condiciones, decimos que hay un asincronismo núcleo-citoplasma. Quiere decir que en el citoplasma se está llevando a cabo la síntesis proteica, la síntesis de hemoglobina en los ribosomas de los clorotoblastos. Lo que está fallando acá es que no se forman uridilatos ni timidilatos, que son nucleótidos esenciales
básicos para duplicar el DNA de la célula. ¿Se va a duplicar el DNA? Sí, pero va a estar muy lento. Y a esa lentitud, por un lado, y por el otro, eh, traducción de manera normal, se le llama asincronismo núcleo-citoplasma. ¿Sí? ¿Qué quiere decir entonces? Que el núcleo se está duplicando, pero lentamente, porque debía ser al mismo tiempo, ¿verdad? La síntesis proteica y la duplicación del DNA de la célula. Aquí no, aquí está alterado, ¿sí? Síntesis proteica hay. Lo que está fallando es la duplicación del DNA, porque no hay ese elemento que es básico, es fundamental, porque gracias a ello se van a formar los timidilatos y los uridilatos, que son nucleótidos esenciales para las purinas pirimidinas que ayudan a duplicar el DNA de la célula. Entonces, esa es la causa de la macrocitosis, ¿sí? Que el núcleo del eritrocito es muy grande, o el núcleo de los linfocitos, perdón, de los glóbulos blancos o de las plaquetas, porque el ácido fólico, al igual que el hierro, está en todas partes. Muchas células del cuerpo necesitan de folatos para llevar a cabo su metabolismo, para recuperar la pérdida de epitelios, ¿sí? Todos los tejidos epiteliales requieren de hierro, de vitamina B12, de ácido fólico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si hacen falta estos nutrientes, pues hay una enfermedad sistémica, ¿sí? No es una enfermedad de un sitio en especial, sino es sistémico, porque mucosas tenemos en todo el organismo. Hay una diversidad de mucosas, ¿sí? Bueno. Entonces, reitero, dice, los folatos de la alimentación se encuentran en forma de poliglutamatos, 90%, ligados a proteínas como la albúmina, que es una proteína de transporte de los folatos. En el intestino delgado son liberados de las proteínas alimentarias por acción de las proteasas digestivas. Luego los folilglutamatos pierden sus residuos glutámicos para poder ser absorbidos a nivel intestinal. La hidrolasa, reacción bioquímica, en la del borde en cepillo de las células intestinales, es la enzima que cataliza esta reacción bioquímica para convertirse en monoglutamatos. O sea, lo que les decía hace ratito, ¿verdad? Poliglutamatos, monoglutamatos. Dice, los monoglutamatos ingresan a las células intestinales, ingresan a los enterocitos mediante un mecanismo de transporte activo, es decir, requieren de energía, requieren de ATP. Esta reacción va a ser mediada por una proteína ligante del folato, así se llama, proteína ligante del folato, ¿sí? Por otro lado, cuando los folatos están en altas dosis, no requieren de ATP. Su absorción se realiza por medio de difusión pasiva, ¿sí? Dicho de otra manera, una sustancia de mayor concentración pasa a otro sitio de menor concentración en el interior, se igualan sus presiones. Eso quiere decir difusión pasiva. No requiere de energía. El 5-metilente teidofolato se secreta en la bilis y se reabsorbe por la mucosa intestinal. Es el folato más abundante en el plasma, ya dijimos, 90%. ¿Qué es lo que hace este 5-metiltetraidofolato? Transfiere grupos monocarbonados como ¿sí? Grupos monocarbonados hidroximetil, metilos y formilos. Por, por, por esa condición intervienen en múltiples reacciones. Les decía, no es exclusivo de las plaquetas, no es exclusivo de los eritrocitos, no es exclusivo de los leucocitos. Hay una infinidad de células que son folatodependientes. El tetraidrofolato es aceptor
y donador de un átomo de carbono 5 o N10, ¿sí? Lo que hace esta célula es acepta o dona átomos de carbono, dice, en esas posiciones, 5 o N10. Puede existir en 3 estados de oxidación que son interconvertibles, ¿sí? Por ejemplo, la forma reducida está representada por el metilo, la forma intermedia por el metileno y la forma oxidada por el metanilo. Formilo y se le llama al ácido fólico en esas condiciones. Muy bien, entonces vean, ya se absorbió, ahora hay que distribuirse, tiene que ir a varios sitios, a varios lugares para que apoye, para que ayude el metabolismo celular. Entonces, el 5-metiltetraidofolato, ¿sí?, por la circulación general, difunde a los tejidos y a otros derivados y otros derivados glutámicos, ¿sí? Son metabolizados a nivel hepático y reducidos y metilados a 5-metiltetraidofolato, ¿sí? Vean ustedes, el hígado juega un papel importante, un papel primordial para que los folatos cumplan con su cometido. De ahí que hemos dicho hasta el cansancio que es tan importante la integridad de los órganos, de los tejidos. Vean, ese hígado debe de estar íntegro, debe de estar sano. Caso contrario, almacenamiento o con la producción de proteínas, el hígado, ¿sí? Y entonces dice que son metabolizados a nivel hepático y reducidos y metilados a 5-metiltetraidofolato, que cede, dice que se cede en esta forma, ¿sí?, que se cede de nuevo a la circulación para difundir nuevamente a todos los órganos y tejidos folículos dependientes, a todos los que dependen de ácido fólico, pues ahí va a llegar, ahí se va a distribuir. ¿Para qué? Pues para que cumpla su metabolismo, ¿no? Para la generación, para duplicar la célula pilosa, para duplicar el enterocito, para duplicar el cardiomiocito, el hepatocito, para duplicar el eritrocito, el leucocito o la plaqueta, ¿sí? Porque las 3 líneas celulares se afectan cuando hay deficiencia de hierro, de folatos o de vitamina B12. O se puede afectar, por ejemplo, o se puede afectar el estómago, la mucosa del intestino, en fin, todo se puede afectar. Por eso se le considera como enfermedades sistémicas estas deficiencias. El hígado se almacena folato en forma de poliglutamatos. Vean cómo se convirtió nuevamente en poliglutamato. Poliglutamato lo ingerimos, se convierte en monoglutamato, ahora hay que distribuirlo, ¿sí?, en forma de distribuirlo, y almacenamiento se lleva en forma de poliglutamatos, como especialmente como pentaglutamato, quiere decir que tiene 5 moléculas de ácido glutámico. Y la dosis que más o menos se almacena va de 5 a 10 miligramos. Suficientes reservas, dice, para cubrir las necesidades durante aproximadamente 4 a 6 meses. Vean ustedes, tan importante. No necesitamos grandes cantidades de folatos, ni de hierro, ni B12. Requerimos una dosis suficiente para llevar celular, ¿sí? Entonces, el hígado es fuente muy rica de folatos, por eso hay que consumir vísceras que estén en perfectas condiciones, que estén sanas, ¿verdad? Para que de ahí obtengamos también no solamente el hierro, sino además los folatos. ¿Por qué? Porque aquí dice, ven, ¿sí? Ok, entonces saquemos algún provecho de esta expresión, lo que estamos diciendo. Miren, yo en estos días que hemos estado platicando de los nutrientes, de la integridad de los órganos. Pero vean ustedes, imagínense que ese hígado se llega a enfermar por alguna circunstancia que ayer veíamos, ¿no? El hígado es susceptible de procesos infecciosos, bacterianos, micóticos, de cáncer, por ejemplo, ¿sí?
Y en el hígado, pues sabemos que ahí se almacenan el hierro, los folatos, la vitamina B12, ¿sí? Sobre todo las proteínas de transporte, proteínas que están relacionadas con los factores de la coagulación, o sea, los factores de la coagulación. Entonces, se almacena en hígado. Si ese hígado llegase a estar enfermo, pues obviamente no se va a almacenar la dosis que se requiere y tampoco por 4 a 6 meses. Dicho de otra manera, sin consumir un microgramo de folatos, tenemos reservas para 4 o 6 meses. Es lo que dura 5 a 10 miligramos. Eso es lo que dura, ¿sí? Porque estamos hablando de 50 o estamos hablando de 50 a 100 o de 50 a 500 microgramos, ¿sí? Entonces, dilata bastante para agotarse. Ahora, ¿por qué es importante saber esto de lo que se almacena? Porque la deficiencia de vitamina B12, la deficiencia de ácido fólico y la deficiencia de factor intrínseco, que también es producida por las células parietales de la mucosa del estómago, esas tres condiciones me pueden generar morfológicamente anemias macrocíticas normocrómicas. Entonces, ¿yo cómo puedo hacer el diagnóstico y decir, esta deficiencia probablemente se debe a esto o se debe a aquello? ¿Sí? Por clínica podemos hacer un diagnóstico diferencial, ¿sí? Por estadística podemos hacer un diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque las reservas de folatos son menores a las reservas de vitamina B12. Y por lo tanto, si son menores las reservas de folatos que con relación al de la vitamina B12, pues la anemia macrocítica normocrómica más frecuente, por ende, sería por deficiencia de folatos, porque ya vimos la cantidad que se almacena. En cambio, la deficiencia de vitamina B12 va a llevar muchos años en presentarse sin que hayamos ingerido un microgramo de vitamina B12. ¿Por qué? Porque las reservas de vitamina B12 en el hígado son mucho mayores, ¿sí? Mucho mayores. Y esas reservas le van a durar al individuo sin que ingiera, repito, le va a dilatar ese almacén para 4 o para 8 años. O sea, hay mucha reserva de vitamina B12. Por lo tanto, si yo en la morfología de mi anemia encuentro una anemia normocítica, macrocítica normocrómica, pues en la primera posibilidad que tengo que sospechar es en la deficiencia de folato. Para eso sirve la estadística. ¿Sí? Entonces los folatos funde a los tejidos de rápida división celular como la médula ósea, la mucosa gastrointestinal, o sea, la mucosa esofágica, renal, etcétera, etcétera. Dice que necesitan folato para la síntesis del ADN de qué? De esas células, respectivamente. En los tejidos se encuentran como derivados poliglutamados en plasma y orina. El contenido total de folatos es de 5 a 10 miligramos, principalmente en el hígado, siendo los órganos más ricos en folatos el hígado y el cerebro. Perdón, el hígado, el cerebro y el líquido cefalorraquídeo. Poner una comita. Entonces, el hígado, el cerebro y el líquido cefalorraquídeo. Ahí vamos a encontrar una gran cantidad de folatos. Metabolismo del ácido fólico. Dice, en los tejidos periféricos, el 5-metil tetraidofolato penetra a la célula debido a un sistema específico.
Allí pierde su grupo metilo y lo cede a la hemocisteína para la síntesis de metionina, reacción que es catalizada por la metionina sintetasa, enzima que requiere la vitamina B12 para su actividad. Reitero nuevamente, cuando hay una deficiencia de ácido fólico, también tenemos que cuantificar la vitamina B12, porque están imbricadas, se asocian las dos, se requieren del apoyo de ambas, ¿sí? Tanto en el metabolismo del ácido fólico como en el metabolismo de la vitamina B12 están interrelacionados. Por lo tanto, hay que cuantificar las dos, ¿verdad? Tanto del, dice, el folato formado, o sea, el tetraidofolato, reacciones de poliglutamación, en las cuales la enzima folilglutamato sintetasa adiciona de nuevo los residuos glutámicos y de esa forma los folatos quedan retenidos en la célula y solo lo abandonan si se transforman en derivados monoglutámicos. El mecanismo de poliglutamación implica que la mayoría de los folatos celulares contienen 5 o 6 residuos de glutamato. Por eso se llama poliglutamación, mucho. Los poliglutamatos son las coenzimas de las pteroproteínas implicadas en el metabolismo de las unidades monocarbonadas. Eliminación de los vimos también hace ratito que se eliminaban por dos vías principalmente, por las heces y por la orina. Entonces, tenemos que los folatos son el mismo, lo que no necesitamos, lo que no requerimos, tomamos un microgramo o un miligramo, perdón, que es la dosis diaria que necesitamos en estado basal, ¿sí? En estado fisiológico, bueno, en estado basal más bien, ¿sí? 1 miligramo de folatos. Y entonces, lo que sobre, pues tiene que eliminarse, al igual que se eliminaba el hierro. Y se va a eliminar a través de la vía fecal y a través de la vía urinaria. En las heces dice aparecen folatos procedentes de la fracción alimentaria que no es absorbida, o sea, el 20% de folatos no se absorbe el 80%, ¿sí? Dice, fracción alimentaria que no es absorbida de la secreción biliar y de la síntesis por las bacterias intestinales. Parte de los folatos secretados en la bilis son de nuevo reabsorbidos, dando origen a un ciclo enterohepático. A través de la orina se eliminan los folatos metabolizados como pirimidinas y ácido benzoil glutámico, compuestos formados por la ruptura del enlace C9N10 del ácido fólico. A nivel renal, también se produce una importante reabsorción tubular de los folatos filtrados. El rango de eliminación renal es de 1 a 10 microgramos por día en forma de metabolitos. Las funciones como las que ya mencionamos anteriormente, este es un complemento, ¿sí? Dice, a nivel celular, la función de los folatos reside principalmente en su capacidad para donar y captar unidades de carbono, ¿sí? Acuérdense que esas donaciones y esas captaciones de unidades de carbono le van a servir a estos aminoácidos para que se conviertan en otras estructuras. Es capaz de captar en una reacción reversible catalizada por la serina hidroximetiltransferasa, metilente tetraidofolato. Ahora bien, ¿qué es lo que hace el 5,10? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el 5,10 metilente tetraidofolato? ¿Sí? Es el derivado más inestable y se disuelve en formaldehídos y tetraidofolato. El 5,10 metilente en una serie de reacciones destacan las siguientes.
C dice metileno y 2 electrones del anillo de pterina para la síntesis de deoxi, la síntesis de deoxitimidina monofosfato a partir de la deoxiuridina monofosfato. La síntesis de los timidilatos, que son sustancias básicas importantísimas, dice, ¿para qué? Para que se duplique el DNA de las células. Esta reacción es por la enzima timidilato sintetasa, que lo que va a generar, aparte de la reacción, va a generar dehidrofolato, el cual debe reducirse para volver al ciclo derivado de activos. También sigue el 5,10-metiltetfolato, es oxidarse en una reacción reversible catalizada por la metiltetahidrofolato deshidrogenasa, originando, ¿verdad? Producto de esta reacción se va a originar 5,10-metiltetahidrofolato, que a su vez se va a transformar en 10-formiltetahidrofolato. ¿Sí? A su vez dice en 10-formiltetahidrofolato por la acción de la enzima metiltetahidrofolato ciclohidrolasa. Estos folatos, 5,10-meteniltetahidrofolato y el 10-formiltetahidrofolato, participan en la síntesis de purinas y pirimidina, ¿verdad? Son nucleótidos que participan en la duplicación del DNA. Dice, o bien puede reducirse en acción irreversible catada por la metiltetahidrofolato reductasa, dando lugar al 5-metiltetrahidrofolato. Es el derivado que cede su grupo metilo en la síntesis de metionina a partir de la hemocisteína. Esta reacción se va a dar por catálisis de la metionina sintetasa en sinergia con la presencia de vitamina B12 como factor. Es decir, que la metionina sintetasa no funciona si no hace sinergia, si no potencia una reacción en unión con la vitamina B12, que actúa como cofactor. En esta reacción de metilación, cuyo producto es la síntesis de S-adenosilmetionina, molécula que actúa como donante del grupo metilo, del grupo metilo, punto. Ok. Ahora vamos a ver algunos requerimientos. ¿Sí? Saqué por ahí unos requerimientos, encontré en una información que daba el Consejo de Alimentación y Nutrición de Estados Unidos, pero es del 98. No encontré otra más reciente, voy a buscar para sustituir esta. Pero todos caen dentro del promedio que conocemos, las necesidades de folato. Por ejemplo, en un bebé de 0 a 6 meses necesita 65 microgramos por día de folato, lo mismo ya sea hombre o mujer. Bebés de 7 a 12 meses, 80 microgramos tanto en hombres como en mujeres. En los niños de 1 a 3 años, 150 en ambos grupos etarios. En los niños de 4 a 8 años, 200 miligramos igual, ¿sí? En niños de 9 a 13 años, 300 microgramos, 300 hombres y mujeres. En adolescentes de 14 a 18 años, 400 microgramos en ambos sexos. En adultos de 19 años o más, aquí está la flechita, y la puse, se requieren de 400, tanto en hombres como 400 microgramos en la mujer. En embarazada a todas las edades, requiere de 600 en hombres y 600 en las mujeres, 600 microgramos diario, ¿sí? En la lactancia a todas las edades se requiere de 500 microgramos, tanto en hombres como en mujeres.
Bueno, vamos a dejarla por allí, muchachos. Mañana vamos a revisar el metabolismo de la vitamina B12. Y voy a tratar gráficas que estaban muy bien los cuadritos para explicarlo mucho mejor, porque se confunde un poco así que si tetraidofolato, metilén, 5,10 metilén, tetraidofolato, hay mucha confusión. ¿Ok? Entonces nos vemos mañana. Sí, doctor, gracias. Sí, doctor, sí, gracias. ¿Sí?